Amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Caramba, siempre se nos van las cabras aquí con esta cosa llamada Zoom. Nos juega cada broma, que bueno. Vamos a iniciar hoy, vamos a iniciar con lo mismo que hicimos por la mañana. Vamos a volver a dar la nota que me parece que es por demás, pero por demás importante que nosotros todos los mexiquenses sepamos, sepamos que el día de ayer hasta las 8 de la noche, ahorita ya están en ello, solamente hubo un contagio en todo el Estado de México. ¡Wow! Eso es importantísimo, hay que ver cómo se va a comportar de aquí a 8 días, qué es lo que puede pasar posterior a los cierres de campaña y pues la elección del domingo pasado. Recuperan la salud 95.533 mexiquenses tras haber vencido al COVID-19 y conseguimos que el Estado de México el día de ayer tuviese únicamente un contagio. El día 7. Toluca, Estado de México, 7 de junio de 2021. En el Estado de México, 95.533 personas ya recuperaron la salud luego de vencer al COVID-19 y recibir su alta sanitaria. Asimismo, autoridades de salud exhortan a las y los mexicanos a mantener las medidas preventivas como son el uso correcto de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia, acciones que se deben seguir aún cuando ya estén vacunados, amigos. La propia Secretaría precisa que al corte de las 20 horas, las 8 de la noche del día de ayer, se contabilizan 159.409 casos confirmados de esta enfermedad y además hay 193.652 casos negativos. También tenemos 23.685 casos con sospechosismo y lamentablemente 27.307 fallecimientos registrados por este padecimiento. No obstante a todo eso, pues se mantiene un esfuerzo importante en los servicios de vacunación, prevención, diagnóstico y atención médica, por lo que 530 mexiquenses se encuentran hospitalizados en los nosocomios de la entidad y hay otros 1.264 que son atendidos en unidades de salud de otros estados de la República. Quiero decirles que con 530 mexiquenses, puta, no, somos verde triple A, esa es la verdad, pero bueno, tendremos que ver la forma. Informa que se mantienen 34.775 mexiquenses en resguardo domiciliario a fin de evitar riesgos de propagación de esta enfermedad. ¿Qué es el resguardo domiciliario, amigos? Bueno, el resguardo domiciliario es sencillamente que llega usted, se hace una prueba de COVID y le dice el médico, hey, güey, tienes COVID, pero poquito, vete para tu casa, no hay pedo, ahí te van a atender los especialistas, sopas. ¿Y ya qué pasa? Pues haga de cuenta que le dicen, aquí está tu alta sanitaria, es una especie de boleta de libertad ya para que se salga y haga lo que tenga que hacer. Las autoridades sanitarias han emitido que al pasar a color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, la población debe mantener las medidas de distanciamiento, el uso correcto de cubrebocas, el lavado constante o sanitizado de manos, el estornudo de etiqueta y pues todas las medidas que ya conocemos. Le recuerda a la población que la línea 800-900-3200 pues está activa en donde especialistas brindan información actualizada acerca de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus y por supuesto para darle a usted cualquier tipo de apoyo psicológico que llegue a requerir respecto a pues cansancio mental, llámenle como quiera, si usted lo requiere, ahí se lo dan. Y bueno, dice, vamos a iniciar con las noticias de la Ciudad de México. La candidata que va ganando, que ya ganó por parte de Álvaro Obregón, la alcaldía Álvaro Obregón, dice, reactivaré las estancias infantiles que Morena canceló. Les vamos a empezar a romper su madre. Dice, en entrevista con Pepe Cárdenas, Lía Limón, candidata de la Alianza Va por la Ciudad de México a la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que fue un trabajo muy intenso, pero muy intenso durante la campaña, pero que ahora trabajará buscando buenos gobiernos. Agradeció a los ciudadanos haber salido a votar sin miedo y reconoció ser la candidata de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero también de los ciudadanos de Álvaro Obregón que votaron por ella. Por último, aseguró que se reactivarán las instancias infantiles que Morena canceló. Mole pozole.
pues aquí viene ya el regreso de muchas cosas, se lo puedo asegurar. El domingo pasado ganó la civilidad, así lo dijo en entrevista con Pepe Cárdenas, el consejero electoral Ciro Murayama, quien agradeció a la ciudadanía que salió a emitir su voto en estas elecciones 2021. Consideró que ganó la civilidad de todos aquellos que salieron a emitir su voto, además de que la ciudadanía confirmó la permanencia del INE como un órgano autónomo. Aseguró que más de 48 millones de personas acudieron a las urnas y agradeció y reconoció que en medio de la pandemia y la crisis económica que vive el país se realizara la jornada del día de ayer. Andrés Manuel dice que hay mucha distorsión en resultados de las elecciones y como no puede abrir la boca porque tiene ahorita tapón con Kamala Harris, que hace rato en la mañana le dijo Kamala Harris, ¿cómo ven ustedes a su emperador Kamala Harris? En fin, al asegurar que la mayoría de los medios de información están inclinados al Partido Conservador, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el mensaje de los resultados de la jornada electoral de este domingo hay mucha distorsión. Por ese motivo anunció que presentará en su conferencia de prensa un informe con base en la información del programa de resultados electorales preliminares, el famosísimo PREP. Vamos a dar a conocer un informe al pueblo de México sobre cómo quedaron los resultados de las elecciones, cuáles fueron los resultados de las elecciones, para que todos tengan información, porque como es sabido, la mayoría de los medios de comunicación convencionales pues están inclinados al Partido Conservador. Es público y notorio en Palacio Nacional. AMLO presumió que ayer lunes se conectaron millones de personas para mirar su mañanera. Esto en busca de conocer los resultados electorales a través de sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter. Y no es por presumir, pero este es un medio que se escucha. Ayer que se buscaba información solo en Twitter y en mi Face, se conectaron, vieron la conferencia, millones para buscar la información. Sí, hombre, siga pensando lo mismo. De cualquier manera, mi querido emperador, a usted y a su séquito, se lo llevó la chingada. Le votó la mitad o menos de los que le votaron en el 2018. Y va la que sigue. Van 20 semanas que viene en reducción la pandemia, dice el zar de la misma, López Gatell. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que la epidemia de COVID-19 lleva 20 semanas con descenso continuo, aunque en estos momentos se reduce menos. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el funcionario recordó que la pandemia ha tenido 2 picos de contagio, pero ahora va a la baja. Hoy, por ejemplo, se redujo un 88% de hospitalización, camas generales y con ventilador. Esto respecto a, pues, la estrategia de vacunación cada vez se hace más rápido, aunque ayer solo se vacunaron 193 mexicanos, pero hasta el momento se han vacunado más de 24 millones de personas. En el avance territorial se han cubierto todos los municipios del país. Sobre la población de 50 a 59, todo el territorio también está cubierto y se está en el proceso de la segunda dosis. Sobre la población de 40 a 49 ya se ha concluido en 255 municipios y se está en un proceso de la primera dosis. Existió, López-Gatell dijo que también explicó que acelerará la vacunación en la frontera norte debido a la movilidad que se da en esa región del país. No se hagan güeyes, es porque les acaban de mandar 1 millón y pico de vacunas regaladas de Estados Unidos. Respecto al regreso de clases, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que 15 estados pues han hecho su regreso a clases y 12 entidades federativas no regresarán en el actual ciclo escolar, aunque siguen con clases a larga distancia. El número de escuelas abiertas son 24,406 planteles en 730 municipios en los 3 niveles. Básicamente superior y superior explicó que hay una coordinación con el magisterio del país, por lo que la estimación del regreso de los trabajadores de la educación es de casi 260,000 personas. Incluso proyectó un video del líder del CENTE, Alfonso Cepeda, quien pidió a los maestros regresar de manera gradual a las aulas. Bueno, y se acuerdan que antes de las elecciones, cuando estaba caprichoso y caprichudo, eso no se le va a quitar nunca al güey, el presidente de México
diciendo que por los de él, Arturo Saldívar iba a promover, iba a ser 2 años más, pues ya le mandó por ahí un decreto, una cosa así. Arturo Saldívar promoverá una consulta extraordinaria sobre la extensión de su mandato en la Suprema Corte. Le va a preguntar a todos los magistrados, dice el ministro Arturo Saldívar promoverá una consulta extraordinaria ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder ante la reforma para la extensión de su mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Saldívar Lelo de la REA enfatizó que en una democracia constitucional los conflictos se dirimen a través pues de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa. Bien, señor, la Constitución dice clara, llana, 4 años sin reelección. No puede reelegirse. Ah, pero usted es amigo del emperador, ¿qué chingado le importa? Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esa responsabilidad, afirmó el ministro en un comunicado. Recordó que a lo largo de su trayectoria ha defendido la Constitución y los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración. Muestra de ello son sus proyectos, sentencias y votos. Ojalá. El ministro Arturo Saldívar afirmó también que el Poder Judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, salvaguardando los derechos de toda la ciudadanía y el modelo de vida democrático e institucional que nuestra Constitución consagra. La Carta Magna es inviolable, no sean tan poca madre. Respecto a las reformas del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial, destacó que son las más importantes en los últimos 25 años. Son fruto de un esfuerzo inédito de colaboración entre los 3 poderes de la Unión. Se trata de una reforma que sienta las bases para un Poder Judicial federal más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo, con una carrera judicial renovada e incluyente, orientada por el principio de la paridad de igualdad de género, que apuesta por un nuevo modelo de formación y que fortalece el papel de la Corte como tribunal constitucional. Pues así dice el presidente de la Corte. Vamos a ver cómo reacciona ahora que haga su consulta, igual que el PG, ya saben, ojalá y no sea patito y esta consulta sea con los jueces que han dicho todos que no están de acuerdo en esa madre de, porque se está violando la Constitución. Ojalá que el señor haga caso y le valga madre lo que dice el emperador. En fin, el PREP del INE ya cerró con el 99.55 de las actas capturadas. El programa de resultados electorales preliminares PREP del INE cerró la noche de este lunes con el 99.55% de las actas capturadas. De acuerdo con los resultados del PREP para las elecciones federales, el 33.99% de los votos se los llevó Morena. 33, ojo. Mientras que el PAN se llevó el 18.28, el PRI el 17.76, y de esa manera las demás diputaciones federales, la mayoría relativa a la coalición Morena PT-PBM, ganó 119 distritos. La del PAN PRI PRD se llevó 65. El resultado también señala que Morena ganó 64 distritos, el PAN 33 y el PRI 11. Bueno, el Banco Mundial mejora su pronóstico de crecimiento para México y prevé un crecimiento de 5% en el 2021. Y de acuerdo con las perspectivas económicas mundiales del organismo internacional para 2022, estima que el Producto Interno Bruto va a crecer pues 3%. Este es el mismo pronóstico que había estimado en su última, valga la redundancia, estimación. Las nuevas proyecciones globales son 1.5 porcentuales más en el caso de 2021 y de medio punto porcentual en la previsión de crecimiento del PIB para 22. Señaló el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Eso es en lo que se refiere a la región de América Latina y el Caribe. Esta podría crecer 5.2% en el año 2021. Otra, a ver cómo les gusta esta. Los mensajes de la elección que acabamos de tener, según Jesús Silva Gerso, a ver, va de nuevo porque estoy medio pendejado el día de hoy. Los mensajes de la elección que acaba de pasar el próximo pasado, según Jesús Silva Gerso Márquez. Jesús Silva Gerso Márquez consideró que
mensaje que la ciudadanía mandó el domingo durante las elecciones tiene diversas lecturas. Una de ellas, el gran mensaje de civilidad, pero no podemos dejar al margen las derrotas que sufrió Morena, que aunque contrastan con las múltiples victorias que lo ponen en una situación favorable, le deberán representar una lección. La moraleja podría ser que nadie gana todo ni nadie pierde por siempre. Pues muy buena reflexión de mi querido amigo Jesús Silva Herzog Márquez. Y bueno, México registra 881 contagios y 34 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas al 7 de junio. El Estado de México, un solo contagio. Bueno, este domingo se suspendió el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México debido a las elecciones intermedias, donde más de 93 millones de electores estaban llamados a elegir a más de 20,000 cargos, entre ellos la renovación de los 500 diputados del Congreso Federal, 15 de 32 gubernaturas, 30 congresos estatales y casi 2,000 ayuntamientos. Bueno, Estados Unidos pide reconsiderar viajes a México por COVID-19, pero alerta por crimen y secuestros. El gobierno de Estados Unidos rebajó este martes la alerta de viaje a México, pues de no viajar a reconsiderar viajar. La alerta se encontraba en el nivel 4, el máximo, pero este martes fue actualizada y rebajada a nivel 3. Digo, pues algo hemos tenido, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos pide reconsiderar viajar a México, esto debido al COVID-19, pero además llama a ejercer una creciente precaución al trasladarse a nuestro país debido al crimen y a los secuestros. En algunas zonas advierte el riesgo mayor. La alerta recuerda que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pues mantienen para los viajes a México el nivel 4 de alerta debido al coronavirus. En su alerta, el Departamento de Estado pide no viajar a algunos estados, por ejemplo, Colima, por el crimen, Guerrero, por el crimen, Michoacán, por el crimen, Sinaloa, por el crimen, Tamaulipas, por el crimen y los secuestros. Al mismo tiempo, pide reconsiderar viajar a 11 estados debido a la situación del crimen. Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. No manchen, nomás deja la pura pinche Ciudad de México. No, pues, hombre, Cancún. En fin, sentencian a 5 años de prisión al ex policía que torturó a Lidia Cacho. Un juez federal sentenció a 5 años y 3 meses de prisión al ex policía Miguel Mora Olvera, quien fue encontrado responsable por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho Rivero. El juez segundo de distrito en Quintana Roo determinó que Mora Olvera participó como coautor en este delito, por lo que penalmente es responsable. Además, se le impuso una inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas mientras cumpla su condena. Mara Olvera se desempeñaba como policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo y su participación consistió en la detención y traslado de la víctima fuera de la entidad. La sentencia derivó de la consignación y actuaciones presentadas ante el juez segundo distrito en Quintana Roo por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la misma informó que esta sentencia se suma a otras 2 de este caso que se dictaron en contra de agentes de la Policía de Puebla. La sentencia se origina de la consignación y actuaciones presentadas ante el juez segundo de distrito en materia penal en Quintana Roo por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, indicó la Fiscalía de Justicia. A ver si con esta nota que sigue no le da chorrillo a su emperador. Emma Coronel, si sabe usted quién es Emma Coronel, si no, ahorita lo va a ver, se declara culpable de ayudar a dirigir Imperio de las Drogas en Nueva York. Emma Coronel Aispuro, esposa del capo Joaquín Chapo Guzmán, se declara culpable esta semana de ayudar a dirigir el Imperio de las Drogas, menciona The New York Times. Esto, según el medio, se espera que Aispuro, de 31 años, chamaquita, las agarraba chiquititas este cabezón, de 31 años, comparezca el jueves por la mañana en el Tribunal Federal del Distrito de Washington para declararse culpable. Su acuerda
o su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige cooperar con las autoridades estadounidenses, dijo una persona familiarizada con el caso. Reporta el medio, Coronel tiene 31 años, fue detenido en febrero en el aeropuerto de Dulles International a las afueras de Washington, D.C. La esposa del Chapo, que es ciudadana estadounidense y mexicana, está acusada de participar en una asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Estados Unidos la acusa, además de haberse unido a otros para ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel del Altiplano en el Murillo de Juárez, México, en julio de 2015. Coronel y Guzmán se casaron en el 2007 cuando ella tenía 18 años y él tenía 50 y era uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Coronel acudió cada día al largo juicio de Guzmán en Brooklyn, Nueva York, a fines del 18 e inicios del 19, durante el cual el foco de las cámaras cada vez que entraba y salía del edificio. El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua. En México, Guzmán se convirtió en una leyenda tras fugarse 2 veces de la cárcel, lo que le dio una imagen de invencible ante las autoridades. En 2017, sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos tras el arresto de Coronel. Una jueza ordenó en una audiencia que pues permanezca detenida temporalmente mientras otro miembro de su equipo de defensa, el abogado Jeffrey Lichtman, explora una posibilidad de solicitud de fianza. Lichtman dijo en la audiencia que pues accedía a la detención temporal. Está bien, ¿no? Con billete baila el perro. Esta nota les va a hacer bien, les va a quitar el mal sabor de boca a muchos chairos. A mí, que no soy chairo, me lo quitó. Anuncia Luis Videgaray que va a impugnar su inhabilitación. Bueno, lo que pasa es que ya lo inhabilitaron por 10 años, entonces a mí me dio mucho gusto. Dice que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció que impugnará la sanción impuesta desde el 11 de mayo por la Secretaría de la Función Pública, que lo inhabilita 10 años de ejercer cualquier cargo público. ¿Qué chingada le iba a dar chamba? Y además, ¿de dónde necesita? Que no sea pendejo. En una carta fechada de Cambridge, Massachusetts, el exsecretario de Hacienda refuta las acusaciones de la función pública de mostrar inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso, lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales. Videgaray informó que las cuentas bancarias a las que se refiere la sanción en realidad son tarjetas de crédito que no tienen saldo deudor al momento de las declaraciones patrimoniales. Precisó que la existencia de esas tarjetas sí están mencionadas en declaraciones, que por lo tanto son veraces. Añadió que la propia Secretaría reconoció que el exfuncionario no obtuvo lucro o beneficio de la supuesta omisión y que no hubo daño o perjuicio económico. Esta mañana la Secretaría de la Función Pública informó que en mayo pasado se determinó sancionar con la inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio Enrique Peña Nieto. Otra nota que también le va a dar chorrillo a los chairos. Un juez frena la captura del gobernador García Cabeza de Vaca. Un juez federal frenó la orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas porque porque le concedió una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República capturarlo por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Faustino Gutiérrez Pérez, titular del juzgado, señaló que la medida cautelar estará vigente hasta el 22 de junio, fecha en que está programada la audiencia constitucional en la que se resolverá si se le concede el amparo al político tamaulipeco. Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra las restantes autoridades responsables y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra y en los términos precisados en el considerando, segundo detalle, el acuerdo de Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas. El juzgador puntualizó en su acuerdo que opta por proteger el interés social porque la gravedad de los hechos con apariencia de delito no se le imputen al amparista
no puede estar por encima de la inmunidad procesal. También se negó la suspensión definitiva contra otras autoridades por inexistencia de actos, es decir, porque ellos no solicitaron su detención. El 25 de mayo, Faustino Gutiérrez señala que el requisito de procedibilidad para ejercicio de la acción penal contra el gobernador de los delitos le atribuye a la Fiscalía General de la República, se encuentra subjúdice, es decir, están pendientes diversos pronunciamientos judiciales. En su demanda de amparo, el mandatario estatal argumentó que goza de fuero porque el Congreso local no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados Federal. Además, existe el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que solo podrá ejercer acción penal cuando termine su encargo. En ese sentido, el juez Gutiérrez Pérez señaló que el éxito del proceso penal en contra del gobernador dependerá en principio del previo retiro legal del fuero, para lo cual debe existir una coincidencia entre la declaratoria de la Cámara de Diputados y la decisión del Congreso de Tamaulipas. Cabe señalar que previo a todo esto, dos jueces ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera liberar las cuentas de la esposa y el hermano del gobernador de Tamaulipas para que sigan gastando billetes, porque, pues, ¿qué onda, no? En fin, Pedro Bautista Silverio, un abrazote, mi querido Pedro. Edgar Malváez, qué milagro, Edgar, ya te me habías perdido. Irene Rosales Pinedas, muchas gracias por tus palabras. Enrique Gómez, gracias por acompañarnos. José Antonio Ochoa, muchas gracias. En fin, llega un lote, siguen haciendo escándalo por cada pinche cosita y que llega vacunas. Llega lote con más de 228,000 vacunas anti-COVID de Pfizer al aeropuerto de la Ciudad de México. Esta mañana llegó a México un nuevo lote con 288,990 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Esto como parte de las entregas semanales que recibe el gobierno de México para el Plan Nacional de Vacunación. El cargamento llegó en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue recibido por el director general de Birmex, Pedro Centeno, quien indicó que es el primero de los 3 lotes que se prevén recibir esta semana. El funcionario dijo que hasta el momento México tiene en total 43 millones, casi 44 millones de vacunas anti-COVID elaboradas por 5 farmacéuticas. Detalló que del total 37% son de Pfizer, 26% de AstraZeneca, 18% de Sinovac y 11% de CanSino, además de un 8% de Sputnik V. Dice en un mensaje que dejó para todos los mexicanos, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, mujer seria, México y Estados Unidos están entrando en una nueva era, así dice Kamala Harris. Yo sí digo Kamala, no Cábala, como un güey que estando ahí le dijo Cábala en lugar de Kamala. Ya saben quién, ¿no? Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, afirmó que junto con México están entrando en una nueva era. La declaración la realizó tras la reunión privada con el emperador de México y su gabinete. Creo firmemente que nos estamos embarcando en una nueva era, dijo durante la reunión en el Palacio Nacional con el equipo del mandatario. Kamala Harris llegó a Palacio Nacional este martes para atestiguar junto con López Obrador la firma de un memorándum entre los gobiernos de ambos países en materia de cooperación migratoria. La firma tuvo lugar en el patio de honor de la sede presidencial, adornado con banderas mexicanas y estadounidenses, justo después de que Harris fuera recibida por López Obrador y minutos antes de que ambos mantuvieran un encuentro privado. Posteriormente se fotografió en la escalinata del Palacio Nacional antes de iniciar la reunión privada entre las delegaciones de ambos países. Del lado mexicano participaron altos funcionarios como el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, mientras que en la delegación estadounidense estaba el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en México, John S. Krimer, y el enviado especial de la Unión Americana para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, entre otros. También estuvo Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental.
La reunión duró aproximadamente 1 hora y media y al comienzo de la misma, López Obrador agradeció la visita y destacó el buen entendimiento entre los dos países. A su vez, Harris dijo, como usted ha dicho, Estados Unidos y México tienen una relación de larga data, basada en la familia en fronteras compartidas. Y pues en una historia compartida, creo firmemente que nos estamos acercando y embarcando en una nueva era. Sobre las 12:15 Ebrard informó que había concluido la reunión. Se abordaron la economía, el diálogo de alto nivel, cooperación para la seguridad y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Fue un encuentro muy exitoso, dijo en Twitter, tras reunirse con López Obrador y su gabinete. La vicepresidenta se desplaza a un céntrico hotel de la capital donde se reunirá con mujeres emprendedoras y líderes del sector trabajo para posteriormente tener un encuentro con medios antes de partir rumbo a Washington. Y bueno, dicen en la SEP que 12 estados volverán a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar, que agarraron y le dijeron a, ya saben quién, y a la secretaria de Educación, así, tenga, güey, yo hasta el próximo año. Le pintaron caracolitos, pues, para que me entienda. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó este martes sobre los estados que no volverán de manera presencial a las aulas durante junio, sino hasta el próximo ciclo escolar. Estas entidades son Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Estos estados continuarán sus actividades en línea como hasta ahora. 7 estados de ese grupo se encuentran en color verde del semáforo COVID, que son Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En cuanto a Baja California Sur, pues se decidió posponer el regreso presencial a centros comunitarios de aprendizaje en junio debido a que se encuentran en color naranja. El resto de los estados sí volverá a la modalidad presencial bajo modalidad mixta, ya sea en escuelas, pues 16 de ellos en ese formato, o en centros comunitarios de aprendizaje, 4 entidades en ese formato. Gómez explicó que un total de 730 municipios tienen 24,406 escuelas abiertas, de las cuales 21,187 son de nivel básico, 2,609 medio superior y 610 de nivel superior. La secretaria estimó que el número de alumnos y alumnas que vuelve a las aulas en los estados son 1,631,722. Y bueno, amigos míos, queridos amigos, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias también a Concepción García, Pedro Bautista, Edgar Malváez, Irene Rosales, Enrique Gómez Contreras, a producción, Melina Ramírez en producción y a José Antonio Ochoa. Todos ustedes, muchas gracias, amigos. Ojalá y que les haya parecido interesante. Mañana, pues probablemente mañana tengamos más información ya sobre los cómputos. El cómputo final se hace mañana. Esperemos que antes del noticiero, en el noticiero mismo, pues ya lo podamos decir cómo quedó, aunque nos dedicamos a un noticiero exclusivamente para decirle, estos son los diputados de Morena, estos los del PRI, estos los del PAN, estos del PT, estos los de ta. Así queda la Cámara, y como quiera que le busque y le haga su emperador, que no diga que no se encabronó. Pero, señores, el señor no tiene mayoría calificada, mayoría simple con la que puede aprobar presupuestos, mismos que pueden detener también el resto de los diputados. Entonces no puede alegar que sí hizo lo mismo y que él nunca tuvo. ¿Cómo chingados no? Está que se muere de coraje, nomás ven en la cara. Estoy feliz nada más de ver cómo lo hicieron. Ojalá y cambie su actitud. México le paga muy bien para que haga las cosas que tanto nos prometió. Gracias, amigos. Buenas noches. Pásenla muy bien. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Vamos a empezar temprano con nuestro avance informativo de cómo nos fue con el COVID el día de hoy.